Hola, soy Manuela, la creadora de este espacio Voces en el Closet, y quería agradecerles de una manera cercana a todos quienes me escuchan desde diferentes latitudes, desde Argentina, desde diferentes lugares de Colombia, desde Estados Unidos, desde Rusia. Muchísimas gracias por tomarse el trabajo de escuchar los cuentos que he compartido con ustedes y de disfrutar quizá en un espacio y en un tiempo diferente al que estos cuentos son narrados, de estas historias que terminan siendo, no sé, una oda al espíritu, una compañía, un aliado, o como ustedes lo quieran ver, pero de verdad que les agradezco muchísimo que me escuchen desde diferentes latitudes. Gracias también a mis amigos, a los amigos de mis amigos que se han tomado el trabajo de escucharme y de hacer sugerencias frente a este trabajo que ha sido desafiante, pero que disfruto cada día increíblemente. Así que nuevamente muchísimas gracias, y no quiero dejar pasar la oportunidad para manifestarme frente al genocidio que se está perpetrando contra el pueblo palestino, principalmente en la Franja de Gaza. Sí, es un genocidio, la gente está muriendo de hambre, está encerrada, no tiene acceso a agua potable, no tiene acceso a salud, no se puede desplazar a otros territorios. Están cercados, encerrados y a la deriva, a la espera de que Israel permita entrar algo de comida, algo de agua, algo de dignidad. Pero no, es una dignidad que no llega, y aún así el pueblo palestino resiste con su cuerpo, con lo poco que queda de sus cuerpos, de sus familias, de sus hijos, de sus padres, de sus madres, de sus abuelos. No quiero dejar pasar esta oportunidad, y por eso quiero leer o compartir con ustedes más bien el libro Palestina Vive, que fue publicado en el año 2013 por la editorial Contrabandos. Espero que se me permita leer este texto en protesta contra el genocidio que se está perpetrando en Palestina, y que entendamos la dimensión de un conflicto que se agudizó en los últimos meses, pero que lleva años. Es un genocidio que poco a poco se ha ido agudizando, pero que no es nuevo, y ya lo sabíamos. Así que espero que esta serie de relatos nos inviten a la reflexión y a realmente entender lo que viven los palestinos, no solamente en la Franja de Gaza, sino en otros territorios palestinos que han sido ocupados, que han sido usurpados, en donde se les ha quitado sus territorios, sus cultivos, sus casas, su derecho a vivir con dignidad. Gracias de verdad a todos los que están escuchando esta serie de relatos, y espero que a través de ellos nos sensibilicemos aún más frente al genocidio que se está perpetrando contra el pueblo palestino. Muchas gracias. Libro Palestina Vive. Presentación de Luz Gómez García. Editorial Contrabandos. La normalización es más ocupación. Por Luz Gómez García. La ocupación israelí de Palestina tiene un aliado estratégico en las políticas de normalización cuidadosamente diseñadas por el gobierno de Israel. La normalización pretende borrar la historia, el derecho internacional y la noción misma de justicia para consumar a nivel internacional el estado de cosas interno. Israel es la sola realidad, y los palestinos, si acaso, un apéndice molesto y con fecha de caducidad.
La voracidad de los colonos y la creciente agresividad del apartheid se encargarán de ello. De legislar para que así sea, ya se ocupa el gobierno, el actual, el anterior y el que venga. Tal es la lógica israelí. Cuestión de tiempo y Palestina será una palabra proscrita. Ya alertaba de ello Mahmoud Darwish, que no sin sorna corregía al que le llamaba poeta palestino y se reclamaba poeta de Palestina. En el terreno de la cultura, uno de los últimos episodios de esta normalización impune es la Feria Internacional del Libro, que se celebra en Guadalajara, México, del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2013. Se trata del mayor evento económico y promocional del mercado editorial en lengua española y uno de los mejores escaparates de la cultura iberoamericana. El país invitado de honor en esta ocasión ha sido Israel, al que, según reza la información oficial, se le franquean las puertas para que muestre lo mejor de su producción intelectual de la mano de sus escritores, editores, investigadores y artistas. Ni una mención a Palestina, por supuesto, pero ni una sola referencia tampoco a los palestinos, ni a los del interior, el 20% de la población israelí, ni mucho menos a los que viven bajo el régimen de ocupación en Cisjordania, Jerusalén Este o Gaza, porque es sabido que la marca Israel presenta la cultura y la democracia israelíes como un oasis de civilidad en medio de la barbarie oriental. Palestina Vive quiere sumarse a las iniciativas que ha habido en México para denunciar esta ausencia de la producción intelectual palestina en la FIL. Quiere con ello recordar que el activismo internacional por Palestina es un instrumento fundamental para desenmascarar la lógica perversa de la ocupación-normalización. Los testimonios de Rachel Corrie y Vittorio Arrigoni, recogidos en estas páginas, son, por desgracia, tan actuales como su propia lucha. Pero además, y sobre todo, Palestina Vive quiere mostrar cómo, dentro de la sociedad palestina, la lucha contra la ocupación y por la consecución de una resolución justa del conflicto viene desarrollando su propia dinámica intelectual y cultural. El año 2005 supuso un importante punto de inflexión. Fue entonces cuando más de un centenar de asociaciones cívicas, sindicatos y grupos palestinos de diversas tendencias lanzaron la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones, BDS, para canalizar la presión interior y exterior contra Israel, siguiendo el modelo de la campaña internacional contra el régimen segregacionista de Sudáfrica. El BDS ya está teniendo sus consecuencias en el ámbito sindical, empresarial, académico y cultural europeo, también en España. A su vez, a nivel interno palestino, es notorio cómo la campaña del BDS ha facilitado la incorporación a la lucha contra la ocupación de sectores de la sociedad tradicionalmente marginados. Hanen Maikei, en una certera entrevista que reproducimos, da cuenta de cómo se ha producido esta evolución entre los grupos LGBT, lo cual refleja la vitalidad de los debates políticos e intelectuales palestinos en marcha. Igualmente, vibrante es la cuestión de la futura configuración estatal, que Edward Said replanteó en 1999, con su reflexión sobre la necesidad de actualizar la idea binacional. Hoy, bien muerto y enterrado Oslo, el Estado binacional concita el interés tanto de los palestinos israelíes como de la diáspora, aunque suscita más dudas entre quienes viven día a día la ocupación y cifran en la solución de los dos estados su futuro. Todo ello está cambiando, y Mustafa Barghouti así lo discute con Eric Hassan en el diálogo aquí recogido. Por último, y no con menor interés, Palestina Vive también quiere asomarse a la creación literaria palestina. Los autores que se recogen en esta selección hablan de la injusticia, de la guerra, del absurdo y de las formas de resistir y elevarse. Hablan de Palestina, y ya se sabe que solo existe lo que se nombra.
El exilio, por Mahmoud Darwish. El exilio no es un viaje de ida y vuelta, ni residir en la nostalgia. Quizás sea una visita, esperar a ver qué hace el tiempo con uno, salir de uno mismo hacia los demás para conocerse y congeniar, o para que lo propio se encierre en su caparazón. Cada exilio tiene su carácter, cada exiliado sus características. El exilio es un ejercicio de reflexión sobre lo que no tienes, estupor por no tenerlo. El exilio educa el cuerpo, te fascina la belleza de la forma, aunque su significado sea parcial. La perfección es ser consciente de la imperfección. Estatuas que glorifican el pasado, estatuas que están ahí para pasar del reconocimiento al reconocerse, estatuas que eximen al mañana de la estética y a la naturaleza de las constricciones de la imaginación. Nada supera a la belleza, pero tú, que en el fondo eres un campesino, estás de parte de los árboles que se reflejan en el río, de las palomas aeroterrestres, y te demoras largo rato junto a un lirio que crece, solitario, fuera de la meseta. No porque sea, como tú, una especie rara, sino porque se apoya en sí mismo para crecer desvalido. El exilio es el viaje del poeta en el poema, un viaje dentro del viaje, pero el lenguaje metafórico siempre vuelve la vista atrás, y mirar hacia atrás, como es sabido, es uno de los atributos del exilio. Volver, ¿a dónde?, te preguntas mientras cuelgas cuadros en las paredes de tu nueva dirección. Ir, ¿a dónde? Lo que tienes por delante es provisional, lo que dejas detrás, transido de provisionalidad, está disperso. La eternidad que sube con la luz desde el jardín estalla en una carcajada. Le tomas el pelo diciéndole, también tú eres una exiliada, y te preguntas, ¿cuántas puntas has clavado en las paredes de cuántas casas? ¿Cuántos cuadros has colgado? ¿Cuántas camas has abandonado para que duerman otros? ¿Cuántos borradores y primeros versos has olvidado en cuántos cajones? ¿Cuántas fotos de mujeres has perdido entre las páginas de libros que no has leído? ¿Cuántas veces te has preguntado, cuántas veces me he ido de viaje, he partido, me he marchado? Y todo sin haber tenido nunca clara la diferencia entre viajar, irse, partir o marcharse. A tal punto es poderosa la quimera de los sinónimos, y es propensa la metáfora a transformarse de mi patria no es una maleta en mi patria es una maleta. Mahmoud Darwish, En presencia de la ausencia. Traducción Luz Gómez García. Valencia. Pretextos 2011. Rita y el fusil, por Mahmoud Darwish. Entre Rita y mis ojos, un fusil. Quien a Rita conoce, se postra y reza al Dios de sus ojos de miel. Besé a Rita cuando niña. Aún recuerdo cómo se pegó a mí. Una trenza preciosa cubrió mi brazo. Recuerdo a Rita como el pájaro a la charca. Rita, Rita. Teníamos 1.000.000 de pájaros y de fotos, y 1.000 citas, y contra todo abrió fuego un fusil. El nombre de Rita le sabía a fiesta a mi boca. El cuerpo de Rita se desposaba en mi sangre. En Rita me perdí 2 años. Durmió en mi regazo 2 años. Nos prometimos ante el cáliz más bello. Ardimos en el vino de 2 labios. Nacimos 2 veces. Rita, Rita. Nada privaba a mis ojos de los tuyos, si acaso nuestras cabezadas o alguna nube de miel, hasta que irrumpió aquel fusil. Érase que se era, oh silencio del atardecer, una mañana en que mi luna partió con los ojos de miel. La ciudad barrió a los rapsodas y a Rita. Entre Rita y mis ojos,
un fusil. Mahmoud Darwish, Poesía escogida, 1966-2005. Traducción Luz Gómez García, Valencia, Pretextos, 2008. Sobre esta tierra, por Mahmoud Darwish. Sobre esta tierra hay por qué vivir. Los titubeos de abril, el olor del pan al amanecer, el amuleto que una mujer le da a un hombre, las obras de Esquilo, los comienzos del amor, la hierba sobre una piedra, madres en vilo por el hilo de una flauta y el miedo de los invasores a los recuerdos. Sobre esta tierra hay por qué vivir. Los últimos días de septiembre, una mujer que sale de los 40 como melocotón maduro, la hora del sol en la cárcel, nubes que semejan un tropel de criaturas, los vítores de un pueblo a quienes encaran risueños la muerte y el miedo de los tiranos a las canciones. Sobre esta tierra hay por qué vivir. Sobre esta tierra, señora de la tierra, madre de los inicios y madre de los finales, se llamaba Palestina. Se sigue llamando Palestina. Mi señora, yo tengo, porque tú eres mi señora, tengo por qué vivir. Mahmoud Darwish, Poesía escogida, 1966-2005. Traducción Luz Gómez García, Valencia, Pretextos, 2008. Él está tranquilo, yo también, por Mahmoud Darwish. Él está tranquilo, yo también. Sorbe un té con limón, bebo un café. Es lo único que nos distingue. Él lleva, como yo, una camisa holgada a rayas. Yo hojeo como él los periódicos de la tarde. Él no me ve cuando miro de reojo. Yo no le veo cuando mira de reojo. Él está tranquilo, yo también. Pregunta algo al camarero. Pregunto algo al camarero. Una gata negra pasa entre nosotros. Acaricio su noche. Acaricia su noche. Yo no le digo. Hace bueno. Está despejado. Él no me dice. Hace bueno. Él es el observado y el observador. Yo soy el observado y el observador. Muevo la pierna izquierda, mueve la pierna derecha. Tarareo una canción, tararea una canción parecida. Pienso, ¿es el espejo en que me veo? Entonces le miro a los ojos, pero no le veo. Abandono el café a prisa. Pienso, quizá sea un asesino, o quizá uno que habrá pensado que yo soy un asesino. Él tiene miedo, y yo también. Mahmoud Darwish, Poesía escogida, 1966-2005. Traducción Luz Gómez García, Valencia, Pretextos, 2008. Piensa en Los otros, por Mahmoud Darwish. Tú, que te haces el desayuno, piensa en los otros. No olvides alimentar a las palomas. Tú, que te enzarzas en tus batallas, piensa en los otros. No olvides a los que piden paz. Tú, que pagas la factura del agua, piensa en los otros, los que maman de las nubes. Tú, que te vuelves a casa, a tu casa, piensa en los otros. No olvides al pueblo de los campamentos. Tú, que te duermes contando estrellas, piensa en los otros. Hay quien no haya donde dormir. Tú, que te liberas con las metáforas, piensa en los otros, los que han perdido su derecho a la palabra. Tú, que piensas en los otros lejanos, piensa en ti. Di, ojalá fuese vela en la oscuridad. Mahmoud Darwish,
como la flor del almendro o Allende. Traducción Luz Gómez García, Valencia, Pretextos, 2009. Nerón, por Mahmoud Darwish. ¿Qué pasa por la cabeza de Nerón mientras contempla el incendio del Líbano? Tiene los ojos desorbitados de embriaguez y se mueve como quien baila en una boda. Esta demencia, mi demencia, es maestra de sabiduría. Prended fuego a cuanto no sea la obediencia a mí debida. Que los niños aprendan a comportarse y dejen de gritar ante mi canto. ¿Qué pasa por la cabeza de Nerón mientras contempla el incendio de Irak? Graba feliz en la historia de la selva su nombre de enemigo de Hammurabi, Gilgamesh y Abu Nuwas. Mi ley es la madre de todos los códigos. La hierba de la eternidad crece en mi rancho. La poesía, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué pasa por la cabeza de Nerón mientras contempla el incendio de Palestina? Se regocija añadiendo su nombre a la lista de los profetas, como profeta en el que aún nadie ha creído, profeta de las matanzas al que Dios ha encargado corregir los innumerables errores de los libros celestiales. Yo también soy emisario de Dios. ¿Qué pasa por la cabeza de Nerón mientras contempla el incendio del mundo? Yo soy el amo y señor de la resurrección. Luego le pide al cámara que pare la grabación. No quiere que nadie vea que se le han chamuscado los dedos al final de esta inacabable película americana. Mahmoud Darwish, La huella de la mariposa. Traducción Luz Gómez García, Valencia, Pretextos, 2013. Ojalá se nos olvide, por Mahmoud Darwish. A esa mujer que camina deprisa, con una manta de lana y un cántaro por corona, que arrastra de la mano derecha a un niño y de la izquierda a la hermana de éste, que detrás lleva un rebaño de cabras asustadas, a esa mujer que huye de un angosto escenario de guerra a un campamento de refugiados desconocido. La conozco desde hace 60 años. Es mi madre, que me dejó olvidado en un cruce de caminos, con una cesta con un pan reseco, una vela y una caja de cerillas estropeadas por el rocío. A esa mujer que ahora veo en la foto de la pantalla a color del móvil, la conozco muy bien desde hace 40 años. Es mi hermana, que completa los pasos de su madre. Mi madre, de camino al desierto, huye de un angosto escenario de guerra a un campamento de refugiados desconocido. A esa mujer, que veré mañana en el mismo escenario, la conozco también. Es mi hija, a la que he abandonado en mitad de los poemas para que aprenda a andar y eche a volar hacia lo que hay detrás del escenario. Ojalá cause la admiración de los espectadores y la desilusión de los cazadores. Y mira por dónde, un amigo astuto me dice, es tiempo de que pasemos, si es que podemos, de ser compadecidos a ser envidiados. Mahmoud Darwish, La huella de la mariposa. Traducción Luz Gómez García, Valencia. Pretextos, 2013. Memoria para el olvido, por Mahmoud Darwish. Llegué a Beirut hace 34 años. Tenía 6. Me pusieron una gorra en la cabeza y me dejaron en la plaza de Burj. Había un tranvía. Me monté y echó a andar sobre 2 líneas paralelas. Ascendió sobre algo que yo no sabía lo que era. Se subió sobre los raíles y echó a andar. El tranvía echó a andar. No sabía yo cuál de las 2 cosas movía este juguete grande y alborotador,
los raíles del suelo o las ruedas que daban vueltas sobre los raíles. Miré por la ventanilla. Vi muchos edificios y en los edificios muchas ventanas. Y por las ventanas se asomaban muchos ojos y también vi muchos árboles. Cuando el tranvía se pone en marcha, corren los edificios y los árboles corren. Todo corre cuando el tranvía corre. Al final, el tranvía volvió al mismo sitio en el que me habían puesto la gorra. Mi abuelo me cogió entre sus brazos rebosante de cariño. Me subió a un coche y nos fuimos a Damour. Damour era más pequeño que Beirut, pero más bonito, porque tenía un mar más grande. Aunque no había tranvía, llevadme al tranvía, y me llevaron. De Damour solo recuerdo el mar, las plataneras. Qué grandes son las hojas de las plataneras, qué grandes. Y las flores rojas que colgaban de las paredes de las casas. Cuando volví a Beirut, hace 10 años, lo primero que hice fue tomar un taxi. Lléveme a Damour, le dije. Llegaba de El Cairo, siguiendo a un niño que daba pasos que no correspondían a su edad, mayores que él, mayores que sus pies. Era a los pasos, o más bien al niño, o en realidad a la familia que cruzó el desierto tratando de alcanzar aquel lugar que no habrían de encontrar, como Cavafis no encontraría a su Ítaca. El mar seguía en su sitio. Parecía empujar a Damour hacia el levante para hacerse mayor. Yo también me había hecho mayor. Me había convertido en un poema que buscaba al niño que llevaba dentro, a ese niño que abandonó en alguna parte y al que había olvidado. El poeta envejece sin dejar crecer a aquel niño olvidado. De aquí son las primeras imágenes que recuerdo. Aquí aprendí las primeras lecciones. Aquí me dio un beso la dueña del jardín. Aquí robé la primera rosa. Y aquí esperó mi abuelo el día en que los periódicos anunciaran el retorno. Sí, veníamos de los pueblecitos de Galilea. Dormimos una noche junto a las aguas repugnantes de la alberca de Remesh, con los cerdos y las vacas. A la mañana siguiente nos dirigimos hacia el norte. Cogí moras en Tiro y llegamos a Yasin. Nunca antes había visto la nieve. Yasin era una granja entre nieves y cataratas. Nunca antes había visto las cataratas. Tampoco sabía que las manzanas colgasen de las ramas de los árboles. Yo creía que nacían en sus cajas. Llevamos una cesta de mimbre y las cogemos del árbol. Quiero esta. Y aquella. La cojo. La lavo en el arroyo que baja del monte por las acequias que corren entre las casitas, con sus coronas de tejas. Pero cuando vino el invierno, no pudimos soportar el mordisco frío de los vientos y nos mudamos a Damour. El sol declina robándole tiempo al tiempo, y la mar, retorciéndose como el cuerpo de una amante, grita en la noche, grita para la noche. El niño fue a buscar a su gente, allí, lejos, en una lejanía que no encontró allí, lejos. Y mi abuelo murió con la vista fija en una tierra encarcelada tras una cerca, en una tierra cuya piel de trigo y sésamo, de sandías y melones, maquillaron con toscas manzanas. Mi abuelo murió contando la ausencia, las estaciones y los latidos del corazón, con los dedos de sus manos resecas. Se desplomó como un fruto al que ciegan la rama que le da la vida. Le habían podrido el corazón. Cansado de tanto esperar en Damour, se despidió de sus amigos, de su narguile y de sus hijos. Me cogió en brazos y regresó para encontrar lo que allí no había encontrado. Mientras aquí, los extranjeros se multiplicaban y agrandaban los campos de refugiados. Y fue una guerra, y 2, y 3, y 4. La patria se alejaba más y más de ellos, y ellos, tras probar la leche de la UNRWA, se alejaban cada vez más de la leche de sus madres. Compraron fusiles para acercarse al país que se les escapaba de las manos.
rehicieron su propia identidad, reconstruyeron la patria y echaron a andar. Pero los defensores de las guerras civiles les bloquearon el camino. Trataron de afirmar sus pasos, pero el camino salió del camino. El huérfano habitó la piel del huérfano y el campo de refugiados entró en el campo de refugiados. Mahmoud Darwish, Memoria para el olvido. Tiempo, Beirut. Lugar, un día de agosto de 1982. Traducción, Manuel C. Feria García. Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 1997. Mucho más que suerte, por Aisha Aouda. Aisha, haces honor a tu nombre. ¿Sigues viva? Hombre, hubiera preferido que me preguntaras otra cosa, o que me dijeras feliz año nuevo. Acabamos de volver de las vacaciones del Eid, ¿no? ¿Y qué me importa a mí el año nuevo? ¿No te importa que me vaya bien todo el año? Lo que me importa, ya te lo he preguntado. Se me olvidaba que eres un nihilista, que solo crees en el momento presente. Y es que tenemos algo más. No me voy a poner a discutir contigo ahora. Te invito a almorzar un musaja en el Tabún. En el Tabún nos sentamos en el lugar que tanto nos gustaba, con vistas aparte del casco antiguo de Ramala y a la zona nueva de Al-Tirá. Fascinada por el espacio que se extendía ante nosotros, me dejé llevar hacia el mar, por las colinas ondulantes. Al tornar la mirada, la detuve en él. Estaba embelesado, oteando más allá del horizonte. Adoro demorarme en su rostro. Traslucía una oleada mitad tristeza, mitad miedo, cuyas profundidades me hubiera gustado sondear. Suspiró y se dio cuenta de que le examinaba. «Qué vista tan preciosa, ¿verdad?», le dije, tratando de disimular mi embarazo. «Sí, muy bonita», dijo, y siguió cabizbajo, ocultando la oleada de tristeza que asomaba a sus ojos y bañaba su rostro. «¿Estás triste?». Muy lentamente, como si primero pusiera en orden sus penas, levantó la cabeza, miró a los ojos y dijo: «Me da pánico que me priven de Ramala». Me pregunté por qué escondía sus sentimientos, a pesar de sus viajes, de haber estudiado en más de una universidad y en más de un país. Seguía siendo un campesino que se avergonzaba de decir lo que sentía. «¿Eres pesimista?», le pregunté. «¿Es pesimismo ver la realidad?». Me callé, pues sabía lo dura que era una realidad que penetraba en cada detalle de nuestra vida y que cada día se superaba a sí misma en un minucioso suma y sigue. Durante unos minutos reinó una tenue tristeza que se esfumó cuando me preguntó: «¿Qué tal las fiestas?». «Toda una aventura». «¿Y eso? ¿Qué te ha pasado?», dijo ya con su buen humor de siempre. «¿Escuchaste las noticias israelíes la víspera del Eid?». ¿Me tomas por bobo? Es una indirecta. ¿Quieres decir que la boba soy yo? La verdad cae por su propio peso. Bromeó y la cara se le iluminó con una sonrisa. «Que Dios te perdone». «¿Dios? He dicho una blasfemia. Has sido tú quien ha empezado su narración perversamente». «¿Perversamente?». «Sí, con lo de escuchar las mentiras de la radio israelí». «Vale, ya,
La radio de Israel anunció la víspera de la Eid que el ejército tenía órdenes de que se facilitaran los desplazamientos de los palestinos, lo cual significaba exactamente lo contrario. Decidí atajar sus sarcasmos antes de empezar con mi historia, así que le dije: hoy estás más que pesimista, solo ves lo negativo. Apuéstate algo, déjate de apuestas. Lo que quiero es que escuches mi historia sin interrupciones. Y empecé a contarle lo que me había pasado el primer día de la Eid. Me levanté por la mañana de muy buen humor. Estupendo, hoy sí que va a ser un verdadero día de la Eid. Me voy a ir al pueblo en el coche y voy a dar un buen paseo con mi madre. En 10 minutos estoy allí. Cogí el coche en dirección este, hacia Abatín. No había ni rastro de soldados en el puesto de control. Estaba dando un rodeo, aparentando que todo era medio normal, lo cual pareció sorprenderle. Yo me alegré y continué ya con normalidad. Solo los bloques de hormigón. Se rió. Volví a Ramala y enfilé hacia el sur, hacia el control de Calandia. Había varios coches delante de mí y como un cuarto de hora después ya habían pasado todos. Cuando llegué a la altura del soldado, miró la matrícula palestina y me dijo que me volviera por donde había venido. ¿Por qué? Está prohibido. Hoy es el Eid y quiero ir a casa de mi madre. Está prohibido. Está prohibido que vaya a casa de mi madre en el Eid. Está prohibido pasar. ¿Y cómo voy a ir a la casa de mi madre si está prohibido pasar? ¿Es que tú no vas a casa de tu madre los días de fiesta? Se calló un instante y me imaginé que estaba escuchando la parte humana de su conciencia. Me animé cuando movió la mano indicando que podía pasar. Iba narrando el episodio con cierta guasa. Me dirigí al este, hacia Java. La carretera estaba medio vacía. Escuché las noticias de las 9 y luego me puse a cantar con Fairuz. En el cruce de Java me pararon unos soldados que impedían el paso de vehículos. Intenté hablar con ellos, pero me apuntaron a la cabeza con las ametralladoras. Les saludé amablemente y me volví por donde había venido. Otra vez estaba delante de la verja de Calandia. «Prohibido», dijo un soldado falacha, esquivando la mirada. «Hay quien lo entienda. Aquí se me prohíbe volver a mi casa, y en la otra verja se me prohíbe seguir rumbo a casa de mi madre. ¿A dónde queréis que vaya? Eso no es asunto nuestro. ¿No es asunto vuestro que no pueda moverme?» Me miró con odio y le dije: «Quiero hablar con tu superior». Se aproximó un soldado que estaba de pie a un lado. «¿Qué quieres?» «Quiero volver a mi casa, que está en Ramala». «¿Y por qué no estás en tu casa?» «Por Dios bendito, vaya pregunta». «Que Dios me dé paciencia», dije para mis adentros, mientras me esforzaba por controlar una cólera que rezumaba por todos los poros de mi piel. Le relaté los antecedentes. «Está prohibido», dijo y se fue. En ese preciso instante sentí una mano en el hombro. Me volví. Era Ayad, un chico de mi pueblo que había ido a caer en el mismo agujero. Me sorprendió, proponiéndome que fuéramos hasta Jericó y de allí subiéramos al pueblo zigzagueando. Tenía tantas ganas de llegar a casa de mi madre que sin más le dije que sí, y rápidamente estuvimos en la carretera Jerusalén-Jericó. No había soldados a la entrada de Jericó, solo los bloques de hormigón. Fuimos retrocediendo poco a poco en busca de algún camino local, hasta que llegamos cerca del río Al-Kalat. Allí empezó una auténtica odisea. Descendimos por barrancos y subimos montes con las ruedas del coche levantando nubes de polvo y piedras. Nos metimos en varios socavones y, por fin, llegamos al sinuoso camino propuesto por Ayad. A unos 3 kilómetros al este de Deir Yarir, mi pueblo, había un puesto del ejército, emplazado
para proteger la colonia Rimonim, levantada en las tierras de Taiba y Ramón. En muy pocas ocasiones estaba cerrado ese paso, pero ese día estaba completamente cerrado y no nos quedó más remedio que volvernos por donde habíamos venido. Estaba tan enfadada y sentía tal rabia que por poco pierdo el control del coche y nos despeñamos por un barranco. No me calmé hasta casi llegar a la carretera Jerusalén-Jericó. Solo nos faltaban unos cuantos metros cuando de repente nos encontramos con una zanja que acababan de hacer para que no alcanzásemos la carretera. La cólera me hizo perder el juicio. Me hubiera gustado gritarle a uno de ellos a la cara, pero no había nadie a la vista. Así que me puse a gritarle al desierto: «Señor, ¿has visto? Son como demonios. ¡Qué mezquindad! ¿Cómo es posible que ese sea el pueblo elegido? ¿Dónde estás, Señor? ¿Eres testigo de lo que pasa en la tierra?» Me bajé del coche y me puse a tirar piedras sin más objetivo que descargar mi furia. ¿Qué podíamos hacer después de haber caído en aquella maldita trampa? ¿Dejar nuestros coches allí mismo para que vinieran, los explosionaran y luego anunciaran que habían hecho explotar 2 coches bomba? Ayad no había perdido los nervios. Pensaba y exploraba el paraje. Se me acercó y con una sonrisa algo cohibida me dijo: «Veo que te gusta tirar piedras. A ver si llenas la zanja». Su idea era muy acertada y la elogié. Empezamos a llenar la zanja durante algo más de media hora y luego la atravesamos, enfilando los coches hacia la carretera general con el puño en alto y gritando «¡Viva Palestina!». Eran más o menos las 2 de la tarde, cuando de nuevo nos paramos ante la verja de Calandia. Cuando el soldado profirió «prohibido», me puse a chillar. Él se quedó estupefacto y otro soldado me apuntó con la ametralladora. «Increíble, nuestros chillidos les alarman más que sus propios actos», me dije. Cogí, me bajé del coche y tapé con mi pecho la boca de la ametralladora, con los brazos extendidos como un Cristo crucificado. «¡Venga, disparad! ¡Que disparéis! ¡A ver!», grité. Una reportera de Al Jazeera corrió hacia donde estábamos, micrófono en ristre, y los cámaras la siguieron. Un soldado salió corriendo de la caseta que estaba al otro lado de la carretera. Nos pidió la documentación, que nos devolvió en el acto, y nos hizo señal de que pasáramos. Me callé, los ojos fijos en sus labios, rogando en silencio un comentario. Esperaba que dijera «loca», era lo que más deseaba, pero él permaneció callado. Parecía triste, no solo triste, más que triste. ¿Será que mi historia es tan triste? No lo es, y además he intentado aligerarla al máximo. Entonces, ¿a qué está dándole vueltas? ¿Por qué está tan serio? ¿Dónde ha ido a parar su buen humor habitual? Sabe que estoy esperando sus comentarios. «Vaya suerte que has tenido», me dijo, intentando sonreír. «¿Suerte?», dije extrañada. ¿Qué suerte había tenido? Si me hubiera dicho «no te lo decía yo», si me hubiera preguntado por qué al principio había intentado fingir que todo había sido apacible, sin problemas, y que algunos soldados aún albergaban bajo el pecho un corazón humanitario. Es verdad, ¿por qué había pretendido tal cosa? ¿Por qué no había contado que el soldado que me había dejado cruzar la verja por la mañana estaba riéndose cuando sus compañeros nos prohibieron volver a Ramala? Conocía la trampa que nos esperaba. Señor, no es posible. ¿Qué espanto aguarda al mundo si la ocupación deforma todas las almas? Mucho más que suerte, remató. Imagínate si hubieras estado en una de las verjas a las que no tienen acceso las cadenas vía satélite. Pues sí que había tenido suerte. Durante un mes no volvimos a vernos.
pues no le dejaron entrar a Ramala después de la operación militar de Ain Arjat. Ayer me llamó por teléfono y me dijo muy seguro: mañana me lanzo a la aventura de intentar llegar a Ramala. Me dormí soñando con el encuentro. Hoy, hace un momento, ha sonado el teléfono. Su voz llegaba muy débil. Me han disparado. Necesito una ambulancia. Dios, que la ambulancia llegue a tiempo. Que él sí tenga mucho más que suerte. Aisha Auda, mucho más que suerte. Traducción: Luz Gómez García. En Bajo la ocupación, Relatos palestinos. Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación, 2003. Hansala rompe el muro, por Ruz Shumali Mesle. Lunes 10 de junio de 2002. Las 2 de la mañana y sigo leyendo. Llega el sonido monótono de los aviones de reconocimiento que en Líbano llamamos Kamil. Un sonido al que uno se acaba acostumbrando, como si fuera parte de un cansino presente. El eco de Kamil significa el preludio de algo mayor. Esos aviones se dedican a fotografiar desde allá arriba nuestra vida diaria. Los Apache vuelan muy alto. Puedo oírles surcando el cielo. El ruido viene y va, pero no deja de estar allí. Ruido de tanques. Con el miedo nos hacemos todo oídos. El eco lejano de un tiroteo. El ruido de los Apache se acerca, más cerca. Un ruido que deja a la noche sin voz. Están volando en semicírculo sobre el valle que se extiende desde debajo de nuestro edificio hacia la Mukata, la residencia de nuestro presidente. Lo llaman el Valle de Halat al-Adas. Los pájaros se sienten seguros en él. Algunas veces ves pasar una gacela. Este lugar fue un pastizal para las gacelas antes de que las carreteras de circunvalación de los israelíes mancillasen la pureza del valle. Ahora se aproxima el rugir de los helicópteros. Lo siento justo encima de mí. Dejo mis papeles sobre el escritorio y salgo al balcón a ver qué ocurre. El ruido está sobre mi cabeza. Todo mi interior siente las vibraciones del estruendo y la trepidación del helicóptero al dar media vuelta para reiniciar su ronda. ¿A qué esperan los Apache? ¿Cuál es su objetivo? Nadie esperaba este ataque. Sharon ha salido de viaje para reunirse con el presidente estadounidense. Aquí, todos siguen pendientes del cambio ministerial anunciado tras el mediodía. Nadie había previsto este ataque. Nadie estaba preparado. La gente no ha podido agolparse ante las taonas para abastecerse de lo necesario, tal y como solía ocurrir antes de cada incursión. Incursiones que se suceden. Vienen con sus tanques, con sus aviones, con sus helicópteros, con miles de soldados, nos zarandean y nos dejan el corazón sumido en un puño. Hasta la posibilidad de que algún día los aceptemos, hasta eso quieren arrancarlo de raíz. Aceptarlos significa que podemos actuar, y esta posibilidad les aterra. Nos quieren incapaces, inertes. Les encanta poder hacer hoy de cazadores, después de haber sido, en otro tiempo,
víctimas. La noche transcurre despacio, pesada y calurosa. La temperatura es más alta de lo normal a estas alturas del año. 38 grados esta mañana. El viento cálido y arenoso del Hamasín deja su impronta en las azoteas y entra por las ventanas y grietas para reducir aún más el poco espacio libre que nos quedaba para respirar. El alba se abre paso con un ruiseñor que ha decidido cantar a la mañana. Los 2 helicópteros Apache se quedan suspendidos ante el balcón que da al valle. El morro, puesto en dirección a la Mucata. En un instante, el árbol de sombra frondosa se inflama. El repiqueteo de las ametralladoras del Apache continúa. Los helicópteros se alejan e inician otra ronda. Parece que estuvieran supervisando lo que acaban de hacer en tierra firme. Sigue el repiqueteo. Otra vez. El árbol. Miré con atención para descubrir que escondía ese árbol en llamas que había merecido el castigo. Frondoso. Puede que desde el aire parezca una caverna de tantas ramas, hojas y nidos de pájaro como alberga. Calla el ruiseñor. Los helicópteros se alejan, pero siguen en el horizonte. El tiempo ya no existe. El tiempo se ha convertido en repiqueteo de jaqueca. Vuelve el sonido monótono. Kamil está haciendo fotografías. Los helicópteros volverán. Los helicópteros regresan. Peinan el terreno en dirección a la Mucata. Observo el valle con atención, por si logro entender el secreto de este ataque contra los árboles. Me pongo las gafas y escudriño. ¿Qué verán los helicópteros en este valle? Solo han pasado 3 días desde la última vez que los tanques y los helicópteros atacaron Ramala. Fue el jueves. Como de costumbre, me dirigía al instituto en Al-Charafa. El centro de Ramala bullía de gente. Todo hacía suponer que la ciudad estaba empezando a recobrarse tras la gran invasión. Pero las palabras de un viandante me horadaron los oídos. Avanzan hacia Ramala. No me lo podía creer. No había habido indicios ni preámbulos, nada que invitase a pensar que tal cosa podría ocurrir. Tenía que tratarse de una broma. Proseguí mi camino hasta el instituto. Aún no habían dado las 3. Fui la primera en llegar. Encendí el ordenador y no bien había empezado a trabajar cuando sonó el móvil. Mi marido. O sea, que la cosa era grave. Los israelíes estaban en Ramala. En menos de 2 minutos apareció con su coche. Íbamos a Al-Manara a recoger a mi hija Abir. La ciudad, que hacía tan solo un momento rebosaba de vida, se estaba quedando vacía. Las tiendas cerradas y los coches abandonando a toda prisa el centro de la ciudad. Nada más llegar a casa, oímos con toda claridad el repiqueteo de los helicópteros. Luego, las balas. Los helicópteros siguen en el aire. Irrumpen en nuestras vidas diarias con la fuerza de sus aviones y sus tanques. Los niños entran en las casas. En contra de lo normal, nadie anda por las calles. Todos aguardan tras las ventanas. Todos con la vista fija en el ruido. Matan, arrestan. ¿A cuántos han matado hoy? ¿A cuántos han arrestado? Lo primero que se le viene a uno a la cabeza todos los días, por la mañana. Una espiral sin fin. Pero nosotros, a pesar de todo, seguimos dándonos los buenos días. La Mucata en ruinas. Ahora están destruyendo el dormitorio del presidente. El bloqueo que ha seguido a este bombardeo es mayor
que el que deparó la gran invasión. Pero hoy no se habla mucho de ello. Ahora se habla menos que antes de lo que ha ocurrido aquí, aun cuando la ocupación y las incursiones continúan con mayor brutalidad que en ocasiones precedentes. La diferencia es que ahora ellos, en apariencia, se han retirado, pero en realidad siguen presentes, mucho más presentes que antes. Los colores de la mañana cambian, las voces de la mañana cambian, el olor fresco de la mañana también. En Halat al-Hadas oyes en invierno el agua de las cumbres agrupándose y derramándose con fuerza en medio de la montaña. Un estrépito de cascada que, gracias al eco del valle, se hace creer que toda el agua del mundo ha ido a parar allí. En las mañanas de verano puedes oír también, por entre el agua que fluye, el canto del ruiseñor. Primero el ruiseñor y después el resto de pájaros. Todos los tipos de aves que hay en Palestina se encuentran en este valle. La abubilla, la golondrina, el gorrión. Hasta el halcón puedes verlo abalanzándose sobre su presa. Este valle es algo así como una zona protegida para los pájaros. Los gorriones anidan en mi ventana. Lo descubrí un día por casualidad. Estaba tratando de quitar la contraventana para limpiarla, pero no podía. Me subí a la escalera y desarmé la caja de madera. En mitad de la caja, por la parte de atrás, había 2 huevos. La madre volaba alrededor, al otro lado de la ventana. Ese día decidí que no había necesidad ninguna de limpiar la contraventana y volví a poner la escalera en su sitio. Los helicópteros, los tanques, los carros blindados y los aviones Kamil afean el rostro de la mañana, afean el rostro de la tarde. Sus proyectiles y sus ametralladoras lo ensucian todo. Abir viene al oír el estruendo del bombardeo. Generalmente tiene un sueño ligero. La despiertan los ruidos extraños que irrumpen en su mundo. Trata de no oír. Sube el volumen de la música para atrincherarse en su mundo. Trata de taparse los oídos ante cualquier cosa que no sea música, pero da un respingo cuando empieza el bombardeo. El estrépito del bombardeo nos resulta ya tan próximo que ha terminado por habitar dentro de nosotros. Ya nadie puede aislarse de él. Mira el valle, el árbol en llamas, y dice: les están cortando los caminos. El problema es que nadie se esperaba este ataque. Vuelven los helicópteros. No cejan en su empeño de peinar el valle. A unos cuantos metros más allá de nuestro edificio, un pastor se sienta con su gran rebaño y sus 7 perros. Le digo a mi marido: a lo mejor se piensan que todas esas ovejas son personas. Mi esposo ríe, como si acabase de contarle un chiste. Sus fotos reflejan todo tal cual es, no se equivocan. El pastor desciende con el rebaño y los perros hacia el valle. Sigue el curso del agua en dirección este. Luego tuerce hacia el norte y desaparece entre los árboles, aunque el ladrido de sus perros sigue oyéndose a lo lejos. Todo esto no les basta. Vienen ellos en persona. Más de 15 soldados bajan al valle y lo registran por el lado que queda más próximo a donde estamos nosotros. Puede ser que haya más soldados en los flancos restantes. No arrestan a nadie. A lo mejor no había nadie. A lo mejor solo habían visto ovejas. Vuelven a sus vehículos y se marchan. Pero Kamil no deja de acechar desde el aire, tomando fotos de recuerdo. ¿Oyes la voz de los polluelos?, dice mi esposo para darme ánimo. Los 2 huevos se han abierto. La madre
tiene ahora una nueva ocupación, la de alimentar a sus crías. Mi marido pone a escondidas migas de pan en el balcón para que las vean los pájaros. Me doy cuenta al regar las plantas que tenemos en la terraza. Los helicópteros regresan después del mediodía, una nueva ronda. La oficina del presidente sigue cerrada. Se supone que debería haberse celebrado la primera reunión ministerial, pero en vez de eso, Sharon desafió a la autoridad nacional y atacó la Mukaata. Sharon no quiere otra cosa que suprimir la presencia palestina y la capacidad de los palestinos para decidir por sí mismos. Por eso, no se contentará con nada. Algunos reducen la cuestión a Sharon y Arafat, pero el problema es mucho más profundo. Sharon desafía lo que Arafat representa. Quieren el cambio, pero ¿el cambio de qué? Quieren domesticarnos, he ahí la verdad. Igual que en la obra de teatro La fiera en el circo, escrita por Mayub Omar y dirigida por Roger Asaf. La representaron en el campamento de Chatila hará unos 30 años. Lo recuerdo muy bien. Trataba de unos cazadores que no querían cazar el león, sino obligarle a entregarse por propia voluntad, un requisito imprescindible para poder domarlo, y para conseguirlo hacían todo lo que estaba en sus manos. Quieren que cambiemos, que nos cortemos las uñas y nos hagamos civilizados. Israel, la última potencia de ocupación que existe en el mundo, viste guantes de seda y mantiene su discurso de siempre como si estuviese sufriendo ataques terroristas. El mundo occidental corta la baraja. El terrorismo es una palabra nebulosa que implica todo y nada. Nuestro discurso sigue siendo frágil. La batalla la termina ganando el poderoso cuando la voz de la justicia desaparece y se impone la de los medios de comunicación. Aprendimos en las universidades occidentales a ser precisos a la hora de hablar, y ahora vemos que Occidente no hace otra cosa que generalizar. El pragmatismo justifica los medios. Así, las cosas pasan a verse desde un prisma maquiavélico. Abir dice, mirando la terraza, que el pajarito está aprendiendo a volar. Este pájaro volará libre de un sitio a otro, podrá volver a su nido cuando quiera, pero a nosotros se nos prohíbe desplazarnos, se nos prohíbe ser libres. Pueden hacer con nuestras vidas lo que quieran, todos los días. Cercados de hecho, ¿quién de nosotros puede salir de Ramala sin correr peligro? ¿Qué habitante de la ciudad puede entrar a Ramala? El puesto de control de Ramala no estaba hace 2 años, solo estaba el de Al-Ram, que daba acceso a Jerusalén si tenías un permiso, o bien podías evitarlo dando un rodeo. Pero ahora, en lugar de un puesto de control, hay varios. Los de Calandia y Surda han aislado Ramala del resto de ciudades de Cisjordania y sus pueblos. Hasta los habitantes de los pueblos de Ramala no pueden entrar en Ramala. El asedio ha hecho de cada ciudad, de cada pueblo, un gueto en sí mismo. No puede haber imbricación entre las ciudades y los pueblos bajo el asedio. Al campesino, que espera que sea temporada para ir a vender sus cosechas en la ciudad, se le prohíbe entrar o salir de su pueblo. El estudiante, que cursa sus estudios en la Universidad de Birzeit o en la de Jerusalén, no puede abandonar Ramala. El paso de Surda y el de Al-Ram son los portones de la cárcel en que se ha convertido Ramala y en un símbolo con el que fomentar la ignorancia y el hambre. El asesinato de todos los derechos humanos reconocidos por los acuerdos internacionales. Pero cuando los acuerdos internacionales, lo mismo que las resoluciones internacionales, tienen que ver con Palestina, todo
se suspende y paraliza. La delegación del Parlamento de Escritores dijo durante su visita solidaria a Palestina: ninguna cuestión hay tan clara como la vuestra. La cosa está bien clara para muchos judíos e incluso para algunos israelíes. Pero eso basta. El gran padrino, el que diseña los nuevos rasgos de este mundo, tiene otro punto de vista. El carnicero de inocentes tiene otro punto de vista. Los palestinos tienen derecho a un Estado, eso dicen, pero desde la óptica del gran padrino, el Estado debe cumplir unos requisitos, por ejemplo, pagar un impuesto de sangre palestina y limitarse a salvaguardar la existencia de Israel. He aquí el Estado que tanto ansían. Solo se puede hablar de cambio en este contexto. Por lo tanto, el que se renueven los cargos ministeriales, se elija un consejo legislativo o se organicen unos nuevos servicios de seguridad, solo tiene importancia si se hace dentro del marco de comprensión requerido. A Saad Haddad, el aliado de Israel en la franja ocupada del sur del Líbano, le hicieron muchas promesas. Ahora ves a los miembros de su ejército del sur del Líbano apostados en los controles y entrando por la fuerza en las casas. ¿Es este el cambio del que tanto hablan? ¿El proceso de paz fue algo real? ¿O es una estratagema para ganar tiempo en espera de que la sangre palestina reventase desde dentro? Una sugerencia que se esperaba los palestinos rechazarían por creer que ellos tenían más derecho que nadie a reclamar esta tierra. Recuerdo la primera vez que visité Haifa, a principios de 1995, cuando parecía que se hablaba en serio sobre la paz. Yo había vuelto a mi tierra después de medio cuarto de siglo en el exilio. Por aquel tiempo daba clase en la Universidad de Belén. Los alumnos se disponían a ir a Haifa y, puesto que no la conocía, no dudé un segundo en acompañarlos. Nunca había tenido contacto alguno con israelíes, solo con los que revisan la documentación en el puente. Me senté en la playa de Haifa a contemplar el mar que se extiende hasta Beirut, igual que solía hacer en Beirut con el mar que se extiende hasta Haifa. La voz de una madre hablándole dulcemente a su hija en el banco de al lado en un idioma que no entiendo. Por unos momentos olvidé que estaba en Haifa. La madre hablaba con la niña en hebreo. No entendía lo que decía, pero el idioma de los ojos y el cuerpo reflejaba una gran remesa de amor. Entonces, pueden amar, como nosotros. Pero, ¿qué ocurre cuando el asunto tiene que ver con los otros? Mis cavilaciones se vieron interrumpidas de súbito por las voces de los estudiantes. Discutían con unos agentes de seguridad israelíes que les pedían que abandonasen el lugar. La seguridad israelí, el sempiterno pretexto de chantaje. Irrumpen en las casas con la excusa de la seguridad y cierran las carreteras con la excusa de la seguridad, aun cuando saben muy bien que el que va a realizar una operación militar contra ellos no ha de pasar por los controles. Bombardean las escuelas, asedian los hospitales, detienen las ambulancias palestinas y los coches de la Cruz Roja con la excusa de la seguridad. Abren fuego contra nuestros médicos aduciendo que no se han detenido en la barrera. Pueden matar a cualquiera con la excusa de que se aprestaba a cometer un atentado suicida. Pero solo la justicia puede garantizar su seguridad. Su mayor garante es un Estado palestino independiente. La justicia es el pilar de la paz. Toda vez que la justicia sufre un tropiezo, la paz y la posibilidad de hacer la paz se alejan. ¿Quién curará las heridas provocadas por la política de esos neonazis que han arruinado el cuerpo y el espíritu? Otra vez bombardean el árbol y los árboles que están junto a él. Así se hizo en Vietnam en otro tiempo. Aran el valle, un refugio para los pájaros,
con ametralladoras. Los helicópteros se cansan de bombardear el valle y dan media vuelta en dirección oeste. Un halcón planea detrás de ellos, se eleva y después desaparece en el horizonte, dejando tras de sí a los helicópteros, que parecen ahora mucho más pequeños que cuando estaban atacando el valle. Y allá, muy lejos, Camil gira y gira sin dejar de sacar fotos, preparándose para una nueva incursión.